El acuerdo tiene dos grandes metas, y tú lo decías. Los 3 millones de adjudicaciones se entienden en el marco del acuerdo como una redistribución de tierras, es decir, entrega a campesinos que no la tienen y no la están ocupando. Por eso es una meta ambiciosísima, he de decir, es muy ambiciosa, pero es muy inferior a la de formalización. La de formalización es una meta a la que se apunta formalizando baldíos previamente ocupados, que son la gran mayoría de los baldíos, salvo aquellos que uno va a recuperar por acumulación o por los que resulten de procesos de clarificación, entre muchos otros procesos agrarios, que de eso también podemos hablar, o formalizaciones a predios privados, que son la típica situación de que uno tiene una herencia y su papá le dejó el predio a 5 hermanos y ninguno tiene el título de propiedad, y eso es un grave problema en Colombia, y lo que está ayudando el gobierno a muy buen juicio es a justamente ayudar a que ese campesino pequeño tenga ese título de propiedad que le permita tener acceso a diferentes créditos y a otras, bueno, a la propiedad, básicamente a todo lo que implica tener la propiedad de la tierra. Entonces, sí, a tu respuesta básica, los 3 millones tienen que ser hectáreas que no están siendo ocupadas por el campesino, sino que van a ser adjudicadas a un campesino que no tiene tierra. Para eso, cuando tú decías son 3 millones del fondo, ahí hay un error. El fondo, como está en el acuerdo, era un fondo solo para adjudicación. Cuando uno lee la ley 902, finalmente el fondo va a recibir predios que pueden ser para adjudicación o puede recibir baldíos que finalmente van a tener que ser formalizados, o los mismos bienes que venían del INCODER, como bien lo mencionaba la doctora Miriam, que también muchos están ya ocupados y que simplemente sobre ellos procede la formalización. Luego, cuando uno dice que hay 1 millón de hectáreas en el fondo, no 1.200.000, nosotros estamos de acuerdo. Lo que decimos sobre eso es, uno, es importante caracterizarlas para saber si están ocupadas o no, y luego si con esas hectáreas se va a apuntar a la meta de 7 millones o a la de 3 millones de hectáreas. Y dos, no puede uno decir que con 1 millón de hectáreas pues se está cumpliendo con el 30% de lo que se requiere para después poder adjudicar con cumplimiento de la meta de 3 millones, porque sabemos que cerca del 90% de esas hectáreas están ocupadas. A pesar de que no hay caracterización, de acuerdo con la información que nos dio la ANT, solamente cerca del 10% de esas hectáreas estarían libres, y eso equivale a cerca de 96.000 hectáreas. Entonces, dicho eso, simplemente quisiera mencionar cómo vemos nosotros los avances. Nosotros realmente entendemos y créame que este es un tema que a mí en lo personal me apasiona y lo entiendo bastante bien, y entiendo todo lo que explica la doctora Miriam, porque es un tema supremamente complejo. Pero lo cierto es que a pesar de que hay importantes avances, los avances a nuestro juicio continúan siendo insuficientes. ¿Por qué? En metas puras y duras, tenemos que cumplir con entregar 7 millones de hectáreas, formalizar 7 millones de hectáreas en 10 años. Para esa meta, nosotros lo que hemos evidenciado es que básicamente se han formalizado cerca de 985.000. Acá venía la discusión que ustedes plantearon en el artículo. El gobierno reportaba 1.900.000, no hechas por este gobierno. Estaba también reportando lo que el anterior gobierno reportaba, y la doctora Miriam lo aclaró, eso es un error del anterior gobierno. Nosotros realmente no hacemos nuestro seguimiento basado en gobierno, sino en cómo va avanzando en el acumulado, digamos, la implementación. Y lo que hemos dicho es, bueno, hay que aclarar que de ese 1.900.000 que venían reportando, lo cierto es que 1.055.000 se entregaron y se registraron antes del 2017. Luego solamente se han formalizado cerca de 900.000 hectáreas. A ese ritmo, digamos, en 4 años 900.000, digamos, con una básica regla de 3 tendrías que entregar 700.000 al año. O sea, ya deberíamos haber entregado 2.100.000. Yo sé que eso no es así, porque primero hay que montar el aparataje institucional suficientemente robusto para poder luego avanzar en los procesos de recuperación, formalización, etcétera. Pero pues sin duda sí le muestra a uno que hay que hacer un esfuerzo mayúsculo, digamos, si se quiere cumplir en el tiempo propuesto en el acuerdo. Frente a los 3 millones de hectáreas, nosotros cogimos con base en unas fuentes que nos envió la misma ANT de cómo va a considerar cuándo va a considerar que una tierra aporta a la meta de 3 millones de hectáreas, y a nosotros nos da que básicamente se han adjudicado 8.000 hectáreas de una meta de 3 millones de hectáreas. Un poco más de 8.000 hectáreas, digamos, pero son como 8.100 hectáreas. Básicamente con compra directa y con subsidio. No ha habido todavía adjudicación sin ocupación previa de baldíos. ¿Cuándo se puede dar esa adjudicación? Que tampoco es imposible, porque yo sé que casi toda la tierra está ocupada, pero cuando uno recupera un baldío que ha sido indebidamente apropiado o acumulado, o sea, que lo tiene alguien y uno se lo quita, en ese momento no tiene ningún ocupante. Si uno tiene un registro, el RESO, el famoso RESO, el registro de sujetos de ordenamiento social de la propiedad, listo, pues
entonces pues puede inmediatamente adjudicar esa tierra y esa tierra va a contribuir a los 3 millones de hectáreas. Entonces, pues básicamente ese es un poco el problema de cifras que nosotros hemos planteado y por lo que hemos manifestado nuestra preocupación, sin dejar de resaltar que sabemos del rezago del INCODER, que sabemos de las dificultades que han tenido de digitalización de archivos, etcétera, pero sí un poco haciendo énfasis en que se requiere un poco más de ritmo, digamos, para poder eventualmente cumplir con las metas propuestas por el acuerdo.